Bienvenidos. Bueno, vamos a dar lugar a la clase de potestad regulatoria. Es importante para ustedes conocer esta potestad porque es la esencial dentro de nuestra experticia. Nosotros vamos a trabajar que el elemento de expresión, la evidencia de esta potestad reglamentaria es obviamente el reglamento administrativo con el que todos nuestros espacios van a manejarse como fuente o como instrumento normativo. Por aplicación del principio de la separación de poderes, obviamente, el dictado de normas generales corresponde al Congreso y no al Poder Ejecutivo, menos aún a sus órganos dependientes. Dentro de la Administración Central, la facultad esencial del Poder Ejecutivo radica en dictar los reglamentos que deben entenderse siempre bajo las reservas de cumplimiento o de cumplimiento respecto del procedimiento de su dictado y la adecuación frente a la normatividad legal o supralegal o constitucional a la que deben adecuarse. En este contexto, además de potestad regulatoria, es la consecuencia de la discrecionalidad que gozan los órganos de la administración en el propio ejercicio de sus facultades propias. Es inherente a su función administrativa de que pueden emitir normas generales para cumplir con sus cometidos, especialmente para regular, obviamente, el funcionamiento de sus propios órganos. Recuerden ustedes que desde esto que venimos diciendo, el concepto se va a desprender que es una declaración unilateral que está realizada en el ejercicio de la función administrativa y que obviamente está destinada a producir efectos jurídicos generales de forma directa. Esto lo va a distinguir de otros instrumentos de normatividad. Obviamente que cuando hablamos que es una declaración, estamos diciendo que es una manifestación de voluntad, de conocimiento, de juicio, distinguiéndose el acto, en este caso, del acto reglamentario. El mero hecho administrativo, que es tan solo una actuación material de un órgano administrativo. Es una declaración unilateral. ¿Por qué unilateral? Porque por oposición a lo bilateral, se dice que es un acto que particularmente surge de la declaración de voluntad común. Y es lo contrario, porque en su caso es la única la administración la que puede expresar su administración en estos instrumentos. Por ello es llamado unilateral. Obviamente que vamos a hablar un poquito más de la función administrativa y de ese ejercicio. La actividad realizada por los órganos administrativos y la actividad realizada por los órganos legislativos y judiciales, excluidas sus respectivas funciones específicas. Es decir, que esta función administrativa la tienen todos los poderes del Estado. Pero lo tanto es que puede haber reglamentos dictados por los órganos administrativos también en sus respectivos campos de actuación y por los órganos legislativos y judiciales tal como conocemos. En estos últimos dos reglamentos se referirán exclusivamente al funcionamiento de la organización de esos poderes. Cuando decimos que produce efectos jurídicos directos, esto es que es fundamental, pues si se trata de una mera declaración, no es desprovista de los efectos o consecuencias que ésta puede tener en el mundo del derecho. Crear, obviamente, obligaciones y derechos, no parecería propio incluirla dentro del concepto jurídico formal del reglamento. ¿Qué pasa cuando hablamos de un rasgo diferencial al reglamento del acto administrativo? El carácter general. El reglamento va a ser un acto que produce efectos jurídicos individuales y particulares en un caso concreto, frente al reglamento, que en cambio los va a producir en forma genérica para un número indeterminado de personas o de casos. Es el instrumento normativo emblemático del Poder Ejecutivo para regular relaciones y situaciones. En forma directa, quiere decir que por sí mismo es susceptible de producir efectos jurídicos. No de naturaleza que el reglamento esté supeditado, como ya dijimos, a la producción de efectos de cumplimiento de determinada condición o al transcurso de determinado tiempo, porque en tales casos, cumplido el caso o condición, es el mismo reglamento que produce el efecto de que se trata. Los reglamentos se encuentran sujetos a un régimen jurídico peculiar,
a diferencia de las leyes, en el sentido formal, y de los actos administrativos y de las instrucciones de servicio, circulares, memorándums y demás reglamentos internos, siendo las principales características de los reglamentos que constituyen y son parte, integran el ordenamiento jurídico. Y esto es lo que nosotros nos trae como principal valor, porque son fuente directa de nuestro actuar propio. Para que entren en vigencia deben ser publicados, obviamente, a diferencia de los actos administrativos que deben ser objetos de notificación y de las instrucciones o circulares o reglamentos internos que no requieren ser publicados, sino que bastan con la espera de conocimiento. Pueden ser derogados total o parcialmente por la administración en cualquier momento, no rigiendo el principio de estabilidad del acto administrativo. Están sujetos los mismos principios que la ley en cuanto al principio de retroactividad. El reglamento contiene normas de carácter general, mientras que el acto administrativo, normas individuales o concretas en donde existe un orden de prelación que debe cumplirse. Además, debe ser dictado el acto en función del procedimiento y de las normas que establezcan en general el reglamento. Acá yo hice un parangón, un cargo distintivo, ustedes ya están avanzando dentro de la cursada, están haciendo distinciones, pero además lo importante de esta materia, dado que nuestra profesión en nuestra práctica es propio el ejercicio directo de estar aplicando reglamentos, es hacer las distinciones conceptuales que nos permitan de alguna manera conocer la naturaleza jurídica, las incumbencias directas y obviamente aquellas cuestiones que nos permiten los desafíos en torno a lo jurídico, en donde el reglamento se está de alguna manera modulando, modificando en su presencia en el mundo administrativo. El reglamento, como norma general, regula en abstracto, debe publicarse, continúa vigente no obstante su cumplimiento, se caracteriza porque puede ser derogable y es obviamente un instrumento escrito. El acto administrativo es una norma particular, aplica la norma general al caso concreto, se notifica a los interesados para su eficacia, se agota en su ejecución, tiene ejecutibilidad, las cuestiones que no puse acá, se caracteriza por su estabilidad y puede o no ser escrito, incluso puede ser un acto automático. Los reglamentos pueden ser internos cuando por finalidad sea la de dar instrucciones a los agentes administrativos de cómo deben ejercer esta función administrativa, pueden ser reglamentos externos cuando se dirijan directamente a otros administrados, a los administrados en general, creándoles derechos o imponiéndoles obligaciones. El objeto, al igual que el acto administrativo, lo que el reglamento decida, certifique o opine, no debe estar prohibido ni ser impreciso u oscuro. No puede ser discordante con la situación de hecho, ni contravenir disposiciones constitucionales, legislativas, sentencias judiciales y obviamente no puede, no debe vulnerar derechos adquiridos. Es imprescindible conocer la forma, la manera de instrumentación del reglamento, dado que es un instrumento que debe ser dado por escrito. Su publicación debe hacerse en el boletín oficial y cuando sea general podrá hacerse en transparentes o avisadores. Podrá hacerse en transparentes o avisadores cuando obviamente sea propio de una función interna de una repartición. En 1994 se divide clasificatoriamente en 4 tipos de reglamentos. Nosotros vamos a tener el artículo 99, inciso 2, los reglamentos de ejecución, los reglamentos de necesidad y urgencia del 99, inciso 3, los reglamentos delegados del 76 y los reglamentos autónomos que van a estar en diferentes artículos. Obviamente que también tenemos acá los secretarios. Tenemos reglamentos de ejecución. Vamos con esta primera clasificación y vamos a ir desentramando los conceptos de cada una de las tipologías que se han presentado. Los reglamentos de ejecución son los reglamentos subordinados, conferidos al Poder Ejecutivo para hacer posible o más conveniente la aplicación o ejecución de las leyes, llenando o proveniendo detalles omitidos en estas. Son aquellos que permiten y facilitan y posibilitan o mejoran la aplicación de las leyes. Obviamente el Poder Ejecutivo dicta un reglamento donde están los detalles de la ley y cómo ésta debe ser aplicada e interpretada. Es imprescindible saber que en nuestra historia
muchos de estos reglamentos han sido acusados de no respetar el espíritu del legislador, o alterar, o decir lo que la ley no dice. El reglamento de ejecución es un reglamento dirigido a los propios agentes administrativos para que estos sepan qué atenerse y cómo proceder en los distintos casos de aplicación de la ley. Pero ellos no son reglamentables por el Poder Ejecutivo y las leyes que no serán ejecutadas por la Administración. Sería absurdo, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo pretendiera reglamentar, por ejemplo, el Código Civil, el Código de Comercio, el Código... ¿Bien? El reglamento solo es válido cuando se limita a poner en ejecución la ley. Cuando crea normas no previstas por la ley, o cuando interpreta de una manera posible, o asume en un caso una función legislativa o en otro una función jurisdiccional, es claramente, tienen una consecuencia de ser tachados como inconstitucionales. La aplicación de las leyes obviamente le corresponden al Poder Ejecutivo Administrador en el ejercicio de la potestad administrativa, debido a que estas circunstancias frente a las dificultades obviamente derivan que el carácter colegiado del Congreso haya una función de completar las leyes con disposiciones para facilitar su aplicación. Pero la finalidad debe interpretarse de manera estricta. La Constitución Nacional atribuye al Poder Ejecutivo la potestad de expedir instrucciones y reglamentos que sean necesarios a los fines de ejecución de las leyes en un sentido de evaluación racional estricta. La Constitución Nacional encomienda al Congreso, obviamente, la atribución de dictar leyes sin que se encuentre subordinado a tal ejercicio la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo. Y esta última, lo único que debe hacer es, como les dije, reitero y enfatizo, facilitar su aplicación, pero de ningún modo condicionar en cuanto a su vigencia. Las únicas exigencias para la aplicación de las leyes son dictadas por el Congreso con su promulgación en los artículos 78 y 80 y su publicación con el artículo 2 del Código Civil. La facultad de dictar reglamentos de ejecución está otorgada única y exclusivamente al Poder Ejecutivo en la Administración Nacional y solo de excepción puede admitirse esa facultad de manera limitada y de todos modos sujeta a las reglamentaciones del Poder Ejecutivo en las entidades descentralizadas. Fuera de esos casos, es necesaria una norma expresa de la ley que autorice la reglamentación por órganos diversos, como ocurre, por ejemplo, en materia impositiva, en que la ley autoriza específicamente a la Administración Federal de Ingresos Públicos a dictar reglamentos de ejecución en leyes pertinentes. ¿Qué pasa con la segunda clasificación? Estos reglamentos delegados o de integración. La Constitución Nacional establece como norma general la prohibición de delegar funciones legislativas al Poder Ejecutivo. Pero en casos de emergencia pública, en materias determinadas, con plazos fijados para su ejercicio y dentro de las bases que el Congreso establece, se autorizan los reglamentos delegados. Son invariablemente, claramente, van a suplir una función frente a la necesidad y frente a la existencia de una situación de emergencia. Es imprescindible que las circunstancias de hecho estén justificadas para que pueda ser expresado. Es una facultad absolutamente excepcional y se encuentra bajo un examen de complejidad donde, dada la mutabilidad, no es posible ni conveniente abarcarlas a través de una ley. Motivo por el cual se habilita el Poder Ejecutivo para completar o integrar la norma incompleta, teniendo en cuenta las particularidades de la situación. Es una habilitación a completar la norma ante un vacío que no es posible o conveniente prever. Hay tres clases de delegación clara. La delegación recepticia, cuando ciertas normas reglamentarias adquieren rango formal de ley, la emisión de textos legales ordenados, por ejemplo. La delegación o remisión normativa, cuando es la más común, que es, vamos a decir, que es cuando la ley habilita al Poder Ejecutivo a dictar normas completando determinadas materias con ciertos límites. La deslegalización constituye una técnica por la cual el Congreso especifica que ciertas materias contenidas o reguladas en una ley pasan a ser objeto de una reglamentación o regulación administrativa y se han usado técnicas
con motivo con el contexto de la llamada, por ejemplo, reforma del Estado. Esta es una cuestión que estuvo en un margen de tiempo histórico para la Argentina, fue muy usado. En términos de la deslegalización, implica una materia de desregularización que implica en sí mismo una regulación administrativa distinta. Respecto de los criterios jurisprudenciales elaborados sobre la delegación legislativa, con posterior a la reforma, cabe decir que la Corte Suprema se ha pronunciado a favor de su legalidad en la medida que el Poder Ejecutivo, en ejercicio de la potestad legislativa delegada, cumpla con ciertas pautas y plazos fijados por el Congreso en oportunidad de esta delegación y cumpla razonablemente las necesidades públicas tenidas en miras por las cuales se otorgó dicha potestad. Uno de los ejemplos que podemos dar es la Ley de Riesgos del Trabajo. Habilita a la autoridad administrativa a establecer cuáles son las enfermedades profesionales incapacitantes. Bien. Otro es, por ejemplo, la ley de estupefacientes, que le deja al Poder Ejecutivo que emita los listados de los que considere cuáles son las sustancias peligrosas adictivas. Digo, son materias en las que el Congreso habilita excepcionalmente a que el Poder Ejecutivo regule o reglamente. ¿Qué pasa con la tercera clasificación? Estos reglamentos autónomos, ¿no? Estos pasan a ser los que pertenecen a la zona de reserva de la administración. Son internos de la administración. Son los que dan su organización y su ejercicio en un ámbito y esfera de autoorganización. Son dictados para regir, obviamente, funcionamientos, deberes y atribuciones que obligan a quienes de ellas dependen. En este caso, nosotros como profesionales nos vamos a ver siempre intervenidos a través de los reglamentos autónomos, sin que se establezcan en algún momento un principio de relación jurídica alguna con el particular o con el administrado, proceden, les vuelvo a decir, y encuentran su justificación en la zona de reserva de la administración. Se manifiestan a través de instrucciones, circulares, y no se publican en el boletín oficial, sino que comúnmente se dan a conocer intraorgánicos. Reglamentos de concurso, de ingreso, ascenso, de nivel, ¿bien? Son muy comunes para nosotros. Los reglamentos de necesidad y urgencia son, de alguna manera, reglamentos que han tenido muchísima popularidad política, porque son los que dicta el Poder Ejecutivo por graves y urgentes necesidades públicas, ejerciendo también facultades legislativas. Solamente en circunstancias excepcionales, en las que se hiciera posible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución para la sanción de las leyes, podrán, siempre y cuando obviamente no se traten en materia penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos políticos. Entendidas estas cuatro materias como materias sensibles, estratégicas, inherentes a las facultades del Congreso, indelegables. ¿Cuál es la motivación que debe existir? Obviamente la necesidad y urgencia que justifique el dictado del decreto. Distinto es la situación de emergencia que habíamos visto en la anterior clasificación. Se requiere que las facultades asumidas sean imprevisibles, impostergables e inevitables, que justifiquen de manera indubitable la necesidad de regulación. Deben fundarse en hechos reales, actuales, graves y que impulsen, obviamente, la necesidad de asumir la competencia legislativa en un marco de excepcionalidad. Puede incluir cualquier tipo de situación. Lo que sí, obviamente, están vedadas, las acabo de reiterar, pero las vuelvo a decir, son las tributarias, las penales, electorales y obviamente las que le competen a los partidos políticos. ¿Cómo se inicia el trámite? El trámite obviamente llega con el acuerdo de ministros refrendados por el jefe de gabinete. Recuerden que nuestra figura de jefe de gabinete es crucial en nuestro sistema. Y luego se somete en un plazo de 10 días a la consideración de la comisión bicameral permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de representantes políticos de cada Cámara. El tercer paso, obviamente, es la elevación por parte de la comisión en un plazo de 10 días más al plenario de cada Cámara para su tratamiento. Cada Cámara recibirá simultáneamente los dictámenes y aquella que sesione primera se convertirá en Cámara iniciadora. Por último, la intervención del Congreso
en una ley especial con mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara, regulará el trámite y el alcance de la intervención en el Congreso. Ejemplo, se sancionó con la 26.122 el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de las leyes. El dictado de un decreto de necesidad y urgencia y puesta en marcha del operatorio del decreto producirá efectos hasta el momento en que resulte derogado por una ley, o, obviamente, si es ratificado, continuará produciendo efectos. En la pandemia tuvimos muchos decretos de necesidad y urgencia y estos todos fueron avalados y obviamente ratificados por el Congreso. ¿Qué pasa con el control del Congreso? Esto que acabo de decir, dentro de sus objetivos, acuérdense que nosotros en América Latina tenemos fuertes sistemas presidencialistas en torno de reforzar la función del control respecto al Poder Ejecutivo. Se habilitó obviamente la necesidad de un control por parte del Congreso. Sin embargo, se habilitó, aunque en forma excepcional, los decretos delegados del 76, los de necesidad y urgencia, y los de promulgación parcial de las leyes, y por otro lado, se incorporó que la Auditoría General de la Nación y el Defensor del Pueblo y la Comisión Bicameral y demás fueran quienes ejercieran ese control frente a estos instrumentos. Específicamente la 26.122, en el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia de delegación legislativa y de promulgación parcial de las leyes, en esta misma ley, respecto de los delegados, se advierte que no surge con claridad del texto constitucional del artículo 100, inciso 12, el contenido y el alcance del control, ni si el titular de esa función será efectivamente la Comisión Bicameral Permanente o si lo es, en definitiva, el propio Congreso. Lo que sí, la ley 26.122 responde a favor de que sea el cuerpo legislativo que contará con el dictamen de la Comisión sobre la procedencia formal y la adecuación del decreto a la materia y a las bases de delegación y al plazo fijado para su ejercicio. Respecto de la materia de administración o de emergencia pública, los autores interpretan que las pautas tienen que ser claras, precisas y sin discrecionalidades, cuestiones que la Argentina muchas veces no ha podido asegurar en materia de poder ejecutivo frente a los decretos de necesidad y urgencia. Específicamente. Con la reforma constitucional, el permisivismo constitucional de la mano de la habilitación de estos decretos en 1994, hasta el análisis en la práctica, que ha posibilitado la tendencia a convertir lo extraordinario en ordinario, a lo cual la ley 26.122 le ha dado continuidad. El balance que arroja, en definitiva, estos años en funcionamiento, obviamente no ha sido positivo, lo que sí ha permitido y ha posibilitado estrategias de paralización o de actividad de control legislativa, digamos. Nosotros hemos tenido un trabajo político muy fuerte entre ambos poderes frente a estos instrumentos normativos. Obviamente que el control es un control político en torno a la legitimidad y el origen en el ejercicio de la actividad normativa por el Poder Ejecutivo, de la validez formal, que a diferencia de la Comisión Bicameral, que no puede ingresar en la oportunidad, mérito y conveniencia, el Congreso sí puede hacerlo, dada la excepcionalidad presidencial para actuar dentro de las incumbencias legislativas. Por eso les vuelvo a decir que la interpretación conforme del artículo 100 que recién veníamos discutiendo es que en realidad sea el Congreso el titular de este control. En números, a mí me interesaba llevarles que hay una pequeña estadística respecto de cómo tuvieron tratamiento por la Comisión Bicameral y cómo el 82,3 no fueron considerados por el Pleno de las Cámaras. ¿Mm? En pandemia hubo una actividad distinta, porque en pandemia se ratificaron y se convalidaron, se justificó la necesidad frente a estos instrumentos. Su impugnación. Vamos a trabajar este especial tema.
Nosotros algo ya estuvimos viendo de impugnación, pero la interposición del recurso no tiene per se efecto suspensivo respecto del reglamento. Es siempre indispensable una decisión expresa administrativa o judicial suspendiéndolo. Y respecto a la irretroactividad, es una regla primordial, en tanto que el reglamento, como en el acto administrativo, ¿no? Digamos, hay una irretroactividad que no permite, digamos, de alguna manera retrotraer sus efectos. ¿Qué pasa con la impugnación? En la primera parte vamos a decir que el acto de alcance general puede ser impugnado, obviamente, por los recursos administrativos, cuando la administración lo hubiera dado o comenzado a dar aplicación. Debiera ser que la impugnación del acto general solamente podría hacerse a través de actos o hechos concretos de aplicación. Ahora, este principio no se compadece con el 24, inciso A, del decreto de procedimiento administrativo, que prevé expresamente la impugnación judicial del acto general. Cuando éste afecte, puede afectar en forma directa o inminente los derechos subjetivos a un particular y se haya formulado un reclamo previo con denegatoria expresa o tácita de acuerdo al artículo 10 que configura el silencio. Conjugando la norma legal y la reglamentaria, resultaría que es distinta la solución si el acto general afecta a derechos subjetivos, en que se aplica el decreto de procedimientos administrativos, o si afecta intereses legítimos, que no aplica el artículo 24. En el primer caso, vamos a decir que la aplicación del principio del artículo 24, es decir, es admisible la impugnación administrativa con miras a una ulterior impugnación judicial que podría darse cuando el acto meramente puede afectar en forma cierta o inminente derechos subjetivos del impugnante, o por cierto, cuando los afecta en forma directa. En el segundo caso es cuando el reglamento no afecta en forma inminente y cierta a derechos subjetivos y afecta potencialmente a derechos subjetivos o actual o potencialmente a intereses legítimos. Acá es donde va a recobrar vigor el artículo 73 del decreto de procedimientos administrativos, en donde el reglamento no sería impugnable en sede administrativa, sino cuando se le hubiera dado aplicación o comenzado a dar aplicación. O sea, no sería impugnable directamente, con la salvedad del 75, segunda parte. ¿Quién es el órgano competente para resolver? Obviamente el mismo que dictó la norma general, que dictó el reglamento, sin perjuicio de la presentación del recurso ante la autoridad de aplicación que se estime. ¿Hasta cuándo puedo impugnar? Corren solamente a partir de los actos de aplicación. El reglamento puede ser impugnado sine die, en forma directa o contra aquellos, incluyendo su articulación como defensa o excepción. La solución se afianza con la reforma nuestra constitucional y la tutela, obviamente, de los derechos de incidencia colectiva que van a ampliar la legitimación. Entonces, los actos administrativos de alcance general están sujetos a un régimen propio de impugnación, pues según surge del artículo 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo, pueden impugnarse de dos maneras. El primer caso de impugnación, como dijimos, es la impugnación directa, 24, inciso A. La impugnación directa de los actos administrativos de alcance general, que se va a cristalizar, como dice Linares, con el reclamo impropio, y consiste en impugnar el acto directamente sin esperar la aplicación concreta. Conforme surge de la Ley de Procedimiento Administrativo y el Reglamento de Procedimiento Administrativo, respectivamente, el reclamo impropio se interpone y es resuelto por el mismo órgano que dictó el acto. Asimismo, de acuerdo con el 73, párrafo 1, infine, la decisión recaída del reclamo impropio es irrecurrible, tal como oportunamente lo recordaran los dictámenes de la Procuración del Tesoro 210-137, 192-28. La normativa vigente no prevé un plazo para que la administración resuelva el reclamo impropio. Como consecuencia de ello, obviamente, la doctrina ha entendido que tanto la administración carece de plazo para resolver la presentación, como resulta aplicable el plazo de 10 días establecido en el inciso 1, inciso E, de la Ley de Procedimientos Administrativos, o el de 30 días para resolver recursos, también el previsto en el artículo 10 de la misma norma. Coincidimos con quienes han señalado que ante la ausencia de una regulación específica sobre la cuestión, resulta aplicable la norma general del artículo 10,
Esto es un plazo genérico de 60 días, luego del cual, ante la falta de contestación, se deberá requerir el pronto despacho y esperar otros 30 días para que cumplido se diera por configurado el silencio administrativo y se habilite directamente la vía judicial que nos lleva a la justicia federal. ¿Qué pasa con el segundo caso de impugnación? La indirecta, el 24 inciso B. Es decir, estos actos de alcance general impugnados frente a vicios que invalidan, pero que no provienen, son supuestos vicios que invalidan el acto administrativo, no provienen de este, sino del acto de alcance general que le da origen. Acá el reglamento dice que los actos administrativos de alcance general, a los que la autoridad hubiera dado o comenzado a dar aplicación, podrán ser impugnados por medio de recursos administrativos. Y por su parte dispone que en caso de recurrirse a un acto administrativo dictado en cumplimiento de un reglamento, será competente quien dictó este último para resolver el respectivo recurso. En el marco del reglamento, podemos decir que la impugnación indirecta de los actos administrativos de alcance general se realiza, obviamente, por recursos de reconsideración y jerárquico, tal cual nuestros recursos propios. Pero en el caso del recurso de reconsideración, la norma establece una particularidad que debe ser resuelto, obviamente, por quien dictó el órgano de alcance general. Cabe analizar cuál sería la solución que debiera adoptarse una vez interpuesto el recurso administrativo y la norma atributiva de competencia, si cambiase la norma atributiva de competencia, o sea, si se despoja de competencia para resolverlo a ese órgano que debía dictar. En este caso, la doctrina ha sido clara y la interposición del reclamo marca el momento en que debe comenzar la petición de tutela efectiva superior. Entonces, queda fijada la competencia por el órgano que tiene que dirimir la cuestión cuando llegue a la esfera última de jerarquía. Se excluyen la impugnación directa e indirecta. Hay que señalar que frente a esta postura, los órganos, los actos administrativos de alcance general, los reglamentos, están amparados bajo lo que nosotros llamamos posibilidades impugnatorias amplias. La falta de impugnación directa de un reglamento o su desestimación no impide la impugnación de sus actos de aplicación individual y del mismo modo que la falta de impugnación de estos no obsta la impugnación del acto general, sin perjuicio de los efectos propios de firmeza de los actos individuales. Y vamos a tener dos vidas paralelas en términos de efectos. Los actos administrativos de alcance general no normativo. Estos actos, al ser generales, también pueden ser impugnados de manera, como dijimos, reiteramos, directa o indirecta. Al no incorporarse, o sea, digo, estos actos administrativos de alcance general, normativos, los reglamentos, los actos administrativos de alcance general no normativos, vamos a decir que también tienen la posibilidad de ser impugnados de manera directa e indirecta, pero no se incorporan al ordenamiento jurídico. Entonces, se agota en el caso concreto. La posibilidad impugnatoria antes comentada no les resulta aplicable porque obviamente la fuerza normativa no está. La razón que da fundamento a la referida fuerza impugnatoria es justamente la normatividad. Respecto del caso del reglamento autoaplicado. Es un reglamento que obviamente, es un reglamento que afecta de modo directo e inmediato el estatus de los administrados y que por consiguiente no adquieren efectos administrativos particulares de aplicación para afectar derechos. Efectivamente creemos que el régimen de impugnación es distinto y conjuegan una característica de generalidad e incidencia directa e inmediata, pero sobre terceros, por lo que se abre una opción ahí a decisión entre el reclamo impropio y el recurso, lo que venga mejor. Cuando ese reclamo impropio, que nosotros entendemos que es uno de los procedimientos emblemas para cuestionar, impugnar, es obviamente cuando el reclamo impropio va a ser inoficioso, improcedente, cuando es innecesario, incluso esto de que obedece al ritualismo inútil,
¿Mm? Esto es algo que a nosotros nos parece fácil, pero que todos sabemos que en nuestra práctica administrativa hablar de ritualismo inútil frente a la aplicación o inaplicabilidad de un reglamento no es fácil. Entonces, la existencia del reclamo administrativo previo a la demanda judicial se impone, digamos. Pero hay que interpretar conforme el artículo 32, inciso E, cuando expresamente establecía en su momento que el reclamo previo sería innecesario cuando mediara una clara conducta del Estado que haga presumir la ineficacia cierta del procedimiento, transformando el reclamo previo en un ritualismo inútil. Si bien fue derogado, como acá yo les traje el extracto de la norma, en la práctica hay un plenario en Córdoba donde la Cámara sostuvo que es una doctrina legal obligatoria para el Foro Contencioso Administrativo Federal de la capital y que el ritualismo inútil en realidad se viene aplicando bajo una interpretación estricta como un principio jurídico que subsiste, eh, no obstante haber sido normativamente suprimido por la reforma de la 25. Pero en este contexto, podríamos decir que el reclamo administrativo previo debiese darse, ¿sí? Ahí, ¿cuál es la postura de la Procuración frente a esto? Hay diferentes dictámenes de los que hay antecedentes y precedentes jurisprudenciales que el régimen de impugnación, al menos en forma directa, previsto en la Ley de Procedimientos Administrativos y su reglamento, resulta improcedente para los llamados reglamentos de necesidad y urgencia. Y para los delegados, digamos, porque se entienden que se trata de procesos políticos, institucionales y no administrativos. ¿Sí? Entonces acá es donde la impugnación directa se vería desplazada. En el caso, vamos a ver ahora otro supuesto de fuera de terminar ya con la impugnación, es el caso de la suspensión del reglamento. Conforme surge del artículo 12 de la Ley de Procedimiento, que puede dejar, obviamente, a oficio pedido de parte, mediante resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés público para evitar perjuicios al interesado, o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta. Obviamente que la decisión administrativa resultaría ser facultativa, pues obviamente se utiliza el término podrá y no deberá. ¿Mm? Esto trae una necesidad de análisis directo de la ley de medidas cautelares en el Estado, en donde el legislador específicamente ha establecido que la administración debe resolver el pedido de suspensión de efectos dentro del término de 5 días desde que fue peticionado, pues vencido el mismo y demostrado que la suspensión de efectos del acto no fue concedida, el particular obviamente tiene habilitada la vía directa judicial para requerir la suspensión judicial de los efectos mediante la denominada cautelar autónoma. Nuestro 13, inciso 2, párrafo primero. ¿Qué pasa si vamos directo a la vía judicial? La instancia jurisdiccional, a efectos de requerir la suspensión provisional de los efectos del acto de carácter general normativo, ¿podría el administrador recurrir la decisión de la administración que denegó el pedido expreso de suspensión de los efectos? El rechazo de este pedido de suspensión de efectos de un acto administrativo se cristaliza sin duda alguna por medio de un acto administrativo. O sea que es necesaria el pedido dentro de sede administrativa para poder trabajar. Digo, esto es lo que nos lleva a nosotros a agotar estas cuestiones respecto de aquellos conceptos fundamentales que ustedes tienen que resguardar con respecto a los actos generales normativos en el marco de los reglamentos, entender cómo la procuración va atenuando su incidencia frente a actos institucionales o de alta incidencia política, cómo los reglamentos tienen que respetar la naturaleza estricta en términos de sus facultades y cómo la administración
debe repensar su actuar reglamentario frente a una adecuación conforme al sistema de derechos fundamentales. Digo, estas son unas cuestiones que parecen no ser las más importantes, pero que frente a la inaplicabilidad nos convierten en uno de las tres funciones del Estado que menos aplica el sistema convencional, lo que muchas veces en su actuar reglamentario excesivo no repara en aquellas tutelas urgentes que debemos resguardar o primar. Priorizar, ¿no? Digo, esto parte de un replanteo que nosotros como agentes y como abogados especializados en el abogar estatal tenemos que empezar a profundizar las interpretaciones conformes dentro de los dictámenes, dentro de los actos administrativos de alcance particular y dentro de esta actividad reglamentaria que siempre debiese resguardar una conforme adecuación a los principios y derechos y obligaciones establecidos en el orden constitucional. Con esto para mí era importante dejarles el espacio de la clase. Sepan que van a tener un plazo extra para poder trabajar los conceptos y obviamente esperamos que la cursada sea una experiencia valiosa porque esta materia en particular tiene una cuestión intrínseca con nuestro hacer diario, un replanteo de plano con el abogar genuino que tiene la abogacía estatal. Quedo a disposición, cualquier duda o cuestión, podemos seguir trabajando en el foro y en las evaluaciones frente a su posición personal argumentada, que es la que vamos a valorar.